Y hoy queremos hablarles sobre la decisión de la Corte Suprema que frena la deportación de venezolanos a una cárcel en El Salvador. Una medida que se basa en una ley de 1798, las órdenes de autodeportación que están emitiendo el DHS, la creciente recolección de datos para deportaciones y hoy, como cada miércoles de inmigración, nos acompaña, por supuesto, el abogado de inmigración Guillermo Nolivos. Abogado, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Bueno, ahorita mucho mejor que estamos hablando con usted. Nosotros y Ah, la qué bueno, audiencia, qué por bueno. supuesto, ya conectándose aquí, mandando preguntas desde tempranito. Ya la gente sabe que hoy es miércoles de inmigración, abogado. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí estamos para responder y comentar las noticias. Muchas noticias, abogado, surgieron desde el miércoles pasado hasta hoy. Y una de esas es que hay una ley con más de 200 años que vuelve a la conversación nuevamente, ¿no? Esta ley, la de enemigos extranjeros, originalmente permitía al presidente detener o deportar a personas de países considerados enemigos en tiempos de guerra. Como ya lo hemos hablado en otros programas, ¿qué fue exactamente lo que sucedió ahora con la Corte Suprema, pues en términos coloquiales, ¿no? Para que podamos entender nosotros y la audiencia qué significa esto para los venezolanos que estaban enfrentando deportación a El Salvador y a los que incluso ya están deportados, ¿no? ¿Se quedan deportados, abogados? Bueno, mira, básicamente lo que la Corte Suprema le dijo al gobierno es, mira, un momento, tú no puedes estar usando esta ley para estar deportando a venezolanos, ¿verdad? A personas que tú sospeches que son criminales de la banda Tren de Aragua o de alguna otra banda criminal, sin que a estas personas se les haga un debido proceso y tampoco los puedes deportar a un país que no es el país de nacionalidad de estas personas. Entonces, esto le ha puesto un freno al gobierno en cuanto a este tema, ¿verdad? De deportar a diestra y siniestra, ¿verdad? Sin que se les haga el debido proceso o se les lleve a cabo el debido proceso a estas personas, porque, bueno, ya se ha corroborado que gran cantidad de estas personas que han sido deportadas, muchas no tienen ni siquiera récord criminal. Muchas están solicitando asilo en el país. Entonces, hasta que ese proceso no se llegue al final, pues cómo tú vas a deportar a una persona sin ni siquiera tener pruebas suficientes de que es miembro o no del Tren de Aragua. Sí, muchos también se preguntan si esto cambia el panorama para otros casos de deportación o si se trata de algo muy específico, ¿no? Porque también esta decisión podría abrir una puerta legal para frenar deportaciones en otros contextos quizás, o es algo que solo se aplicaría a casos muy puntuales como este. Bueno, no quiere decir que el gobierno no puede deportar. O sea, el gobierno puede continuar con sus deportaciones, pero tiene que llevar un debido proceso. No puede usar esta ley, ¿verdad?, del enemigo extranjero para realizar deportaciones expeditas y masivas como él ha venido haciéndolas. Entonces, es importante que las personas entiendan que un presidente no tiene la autoridad, ¿verdad? Si no lo demuestra en este caso, con esta ley, de que hay una emergencia, de que hay una guerra, ¿verdad? Y que por lo tanto las personas nacionales de ese país enemigo tienen que ser deportadas. Entonces, por eso es que se le ha puesto un freno a Claro. esta aplicación de la ley. Claro, y también en los últimos días hemos visto que el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, por sus siglas en inglés también, ha enviado correos electrónicos a cientos de miles de personas, incluidos ciudadanos naturalizados y residentes legales, pidiéndoles que abandonen el país. Muchos de los destinatarios se registraron en la aplicación CBP One durante la administración de Biden, pero ¿cuáles son estas implicaciones legales, pero también humanitarias que pueda tener el DHS de estar enviando estas órdenes de autodeportación a personas que incluso tienen estatus legal en Estados Unidos, abogado? Bueno, el asunto con estas noticias que están llegando bueno, es bastante interesante porque demuestra el desorden que tiene el gobierno actual en cuanto a quién es deportable, a quién no. Estas cartas le están llegando inclusive a los abogados de clientes, ¿verdad? Que entraron por la aplicación CBP One, diciéndole, mire, tiene que salir del país, lo vamos a deportar y lo vamos a buscar. Entonces,
cuál es el filtro que el gobierno está haciendo para enviar estos emails? No se sabe. Ciudadanos americanos están recibiendo ese email. Abogados de personas que se registraron con CBP One están recibiendo ese email. Personas que entraron con CBP One y ahora son residentes permanentes están recibiendo ese email. Entonces, esto te demuestra pues la incapacidad de este gobierno, ¿verdad? De llevar de una manera organizada el control migratorio del país. Los últimos días que Trump había dicho, sinceramente yo no lo escuché, solamente lo vi en un portal de noticias de aquí de Estados Unidos, que decía que Trump había dicho que toda persona que fuese residente temporal debía autodeportarse. ¿Hay riesgo de si una persona con residencia temporal sale de Estados Unidos y vuelve a entrar, pueda ser deportado, abogado? No, no debería ser deportado. Si tú estás con una residencia temporal, generalmente las residencias temporales se otorgan por dos motivos, ¿verdad? O porque estás casado con una persona que es ciudadana americana y todavía no has cumplido los 2 años de matrimonio. Entonces te ponen un periodo de prueba de 2 años para que demuestre que es un matrimonio de buena fe. O las residencias por inversión, donde tú tienes que contratar a 10 ciudadanos americanos en un periodo de 2 años también. Entonces, al final de ese periodo, tú tienes que demostrarle al gobierno que tienes empleado a 10 ciudadanos americanos con tu inversión. Entonces, mientras estas personas están en ese periodo de prueba, pues tienen derecho a estar viviendo aquí en Estados Unidos con esa residencia Claro. temporal y no son deportables. Por eso siempre es importante hablar con usted, abogado, porque se generan tantas dudas y hay que acudir siempre a los expertos. Pero en otro Claro. tema, porque es que hay varias cosas. A ver, la administración también de Trump ha comenzado a recolectar datos confidenciales de agencias como el IRS o los departamentos de vivienda para identificar y deportar a migrantes indocumentados. Esto lo conversamos la semana pasada, pero digamos que no se había hecho efectivo. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de que el gobierno utilice esta información con fines confidenciales? Bueno, claro, esta es información privada, Claro. confidencial. Por muchas décadas el IRS no compartía este tipo de información con inmigración, ¿verdad? Antes era con el INS, ahora es el DHS. Eso. Eso eran dos agencias, son agencias separadas, ¿verdad? El IRS no compartía información con DHS y entonces de esta manera personas que no tenían estatus migratorio podían obtener algo que se llama un ITIN number, ¿verdad? Y con Ujú. ese ITIN number podían trabajar, pagar sus impuestos y llevar una vida pues decente en el país. Ahora con esto de compartir esta información, ¿verdad? De transferir información de una agencia a la otra, pues muchas personas que tienen este IT number, pues dejarán de contribuir a la nación, ¿verdad? Porque si van a usar su ubicación y van a usar su información para ser deportados, entonces, ¿cómo yo voy a seguir pagando impuestos Claro. para que me busquen y me deporten? Entonces, esto va a generar no un incremento, sino va a generar más bien la persona, que el gobierno reciba menos fondos, ¿verdad? Claro. Por lo que serían pagos de impuestos sobre la renta de estas personas. Claro, sin embargo, ese no es el llamado que hacemos desde aquí. Por supuesto, siempre mantenerse apegados a la ley con el abogado, con nuestro abogado de inmigración. Si tiene alguna duda, por supuesto, llámelo. Pero ahora comienzan las Correcto. preguntas, abogado. Recuerde que le dijimos que la semana pasada habían quedado unas cuantas en el tintero y esperemos que esta semana podamos completarlas todas. Y si no, usted ya sabe que puede seguir enviándolas, que todos los miércoles de inmigración aquí los vamos a responder. A ver, una persona dice por aquí, mi hermano está detenido y le dijeron que podía ser enviado a El Salvador. ¿Esta decisión de la Corte lo puede ayudar? ¿Qué debemos hacer? Claro, sí, esa decisión de la Corte lo puede ayudar, deberían empezar a introducir documentos que permitan, solicitando la congelación de cualquier deportación, mientras ellos continúan peleando, sea un asilo o sea cuál es el auxilio migratorio que hayan presentado ante la Corte de Inmigración. Ok, quería saber si esta decisión de la Corte Suprema afecta también a los que tenemos casos pendientes de asilo. ¿Esto nos beneficia de alguna manera?
Bueno, al no haber, nuevamente, no es que no van a haber deportaciones, sino que Claro. no pueden usar la ley del enemigo extranjero para deportar a personas, especialmente llevarlos a El Salvador, ¿ok? Entonces, ¿en qué les beneficia? Bueno, en que el gobierno no puede invocar esta ley para deportar a personas, pero si usted está en un procedimiento de remoción, entonces esto va a continuar, ¿verdad? Su procedimiento de remoción va a continuar y eventualmente pues usted va a tener una decisión y si es positiva, pues perfecto, usted ganó su caso, si es negativa, pues usted puede seguir apelando, pero el gobierno no puede usar esta ley para expulsarlo del país. Por aquí nos llega una a través de YouTube. O sea, esa ley es retroactiva y otra que dice, fue eliminado el derecho de apelación si te rechazan el asilo por primera vez. Bueno, la ley no, en retroactiva me imagino que si la persona puede invocar que traigan algún deportado del Salvador de nuevo a los Estados Unidos. Bueno, ustedes ven el caso de este señor, creo que es de apellido García, ¿verdad? Que está en El Salvador, Sí, que vivía en Maryland y todavía están luchando para que la persona la regrese. Entonces, va a ser una lucha, una batalla legal bastante peleada, ¿verdad? ok. Valga la redundancia, porque el gobierno está desafiando todas estas órdenes de repatriar o de traer nuevamente a personas que fueron expulsadas erróneamente. Claro, ahora, yo entré por la frontera en 2023. Tengo miedo porque dicen que pueden quitar el parol humanitario. Creo que la señora se quedó. ¿Eso es cierto? ¿Qué pasa Ujú. con los que ya estamos adentro? Bueno, el parol humanitario hubo la decisión de la juez Indira en Boston, Sí. donde ella, bueno, concedió la medida cautelar de que el gobierno no puede eliminar esto así de una sola vez. Claro, pero no hay extensión del parol, es decir, el parol No dura hay dos extensión años del y no parol. más. Creo que Y por dos ahí, años y no más. Ujú. exactamente. Correcto. Mi solicitud de asilo lleva más de 2 años sin respuesta. ¿Hay alguna forma de acelerar el caso o me tengo que resignar a seguir esperando? Bueno, si usted quiere acelerar el caso, uno de los recursos que tendría es demandar al gobierno, ¿ok? En Corte Federal alegando por qué tienen que actuar más rápido que su caso, porque hay casos que tienen hasta 10 años en espera por una entrevista. Wow. A ver, aquí hay otra pregunta, pero creo que no es. A ver, dice, por favor, es por la ley del caso de Rayleigh, la chica que mataron en Atlanta. Si alguien cometió un delito hace más de 20 años, no entendemos su pregunta, por favor vuelva a replantearla. Ujú. Seguimos con esta que están por aquí. Estoy casada con un ciudadano americano, pero entré sin visa. ¿Puedo arreglar papeles dentro del país o tengo que salir? Si entraste sin visa, ¿verdad? Y no tuviste una entrada legal a los Estados Unidos, eventualmente vas a tener que salir del país para obtener la residencia permanente en un consulado de los Estados Unidos en tu país de origen, ¿ok? Para esto vas a tener que solicitar un perdón que te permita salir con seguridad, que te permita regresar con seguridad a los Estados Unidos, ¿ok? Ok. Hola Guillermo. Bueno, aquí ya la gente tiene confianza, abogado. Dice, hola Guillermo, soy Ángela de Las Vegas. ¿Qué pasa si se me vence el permiso de trabajo del parol y todavía no me han aprobado la renovación? ¿Puedo seguir trabajando o me pueden multar? Acuérdate que el parol se va a vencer en un periodo determinado, ¿verdad? Exacto. Si no lo vas a poder renovar. Entonces, ese permiso de trabajo por parol, esa renovación eventualmente te la van a negar porque tú no tienes derecho a renovar un permiso de trabajo si tu parol se vence, ¿ok? Claro, claro. Entonces, no es que haya multas, sino que va a haber una negación de tu permiso de trabajo, Ok, de la renovación, perdón. aquí la persona volvió a replantear y dice, el abogado, si un delito menor cometido hace más de 20 años lo toman en cuenta con la nueva ley del caso de Atlanta. No, esto es para ciertos delitos mayores, felonías, ¿verdad? Pero si tú estás hablando de un delito menor, no estaría contemplado en esa ley. Ok. Es cierto que si tienes antecedentes te pueden deportar más fácil aunque tengas TPS o parol. ¿Qué tipo de antecedentes son los más graves?
Yo creería que... Bueno, estaríamos hablando de felonías, ¿verdad? Exacto. Delitos mayores. Esos serían los antecedentes que te harían inelegible para ciertos beneficios migratorios. De todas maneras, acuérdate que todos estos beneficios son discrecionales, ¿ok? Entonces, si es una persona que ha tenido mala conducta, ¿verdad? Un récord criminal un poco largo, aunque sean de delitos menores, esto lo pueden tomar en consideración para no renovarte ese Claro, beneficio claro. migratorio. Y siempre abogados a discreción de la gente, ¿verdad? De la gente, correcto. Ujú. Bueno, aquí dice, saludos, les escribe Carlos desde Los Ángeles. Si tengo un hijo ciudadano americano, ¿eso me protege de alguna deportación si llegara a pasar algo con el TPS o el parol? Bueno, habría que analizar el caso dependiendo de qué auxilio migratorio tengas tú también introducido, ¿verdad? Porque el hecho de que tengas un hijo ciudadano Claro. americano no es no te da algún derecho inmediato, pues, Mm, para permanecer en Estados Unidos. Acuérdate que solamente cuando ese hijo cumpla 21 años es que va a poder hacer una petición para pedirte, ¿verdad? Como residente permanente. Entonces, mientras ese periodo llega, tú no tienes, ¿verdad? Un estatus migratorio. Entonces, ¿de qué manera pudiese servirte, ¿verdad? O ayudarte a tener un hijo ciudadano americano? Bueno, de que tú seas el único sostén del hijo, ¿verdad? El único sostén económico. Tú eres el que provee en la casa y si a ti te deportan, pues ese niño se va a quedar sin un proveedor, pero a eso hay que tramitarlo junto con otra solicitud, ¿verdad? Con inmigración para ver si ellos aceptan no actuar en tu caso, no deportarte. claro, pero sí, entonces sí hay mecanismos que puedan protegerlo siendo este ciudadano americano menor de edad. Pero hay sus vías. Hay ciertos mecanismos, pero no son los convencionales, Claro, digámoslo así. claro, Ujú. claro. Ahora, esta pregunta está repetida. Dice, mi nombre es Vanessa, estoy en Chicago y estoy en proceso de ajuste de estatus por matrimonio con un residente. ¿Puedo salir del país o es muy arriesgado ahora mismo? Bueno, habría que ver si ya tu caso está listo para para lo que sería darte la residencia permanente, puesto que como estás casada con un residente, hay que consultar algo que se llama el boletín de visas y determinar si ya llegó tu fecha para obtener una residencia, ¿verdad? Claro. Yo en estos momentos evitaría un viaje al extranjero, esa sería mi recomendación. En Yo ese evitaría, estatus. sí, con este tipo de casos, yo evitaría salir al extranjero. Sí, ya nosotros aquí nos estamos volviendo también expertos como usted, abogado. Sí. Mire, si yo salí de Venezuela por persecución y entré ilegal a Estados Unidos, ¿todavía tengo chance de ganar asilo o eso ya no se puede? Bueno, si usted sufrió persecución, ¿verdad? En Venezuela, por una de las cinco causales que establece la ley, raza, religión, nacionalidad, membresía de un grupo social determinado o la opinión política, ¿verdad? Entonces, y está dentro del primer año de haber llegado a Estados Unidos, pues puede introducir un caso de asilo para que el gobierno determine si en verdad esa persecución califica, ¿verdad? Claro. Bajo los estándares para que le otorguen el asilo. Por otra parte, dice, si afecta esta decisión de la Corte sobre la ley de 1798 a otros países o solo es para venezolanos. Dice, yo soy cubano y estoy en proceso de asilo. Bueno, en sí, el invocar la ley, sea la nacionalidad de la persona, básicamente lo que estamos diciendo es que no estamos en un conflicto, ¿verdad?, con otras naciones para estar invocando este tipo de ley. Claro, claro, Entonces, en principio puede ser cualquier nacionalidad. exactamente. No, y como usted dice, o sea, las deportaciones continúan. No es que porque Sí, ahora claro. esta decisión haya salido, no van a continuar. ¿Qué pasa si mi permiso de trabajo vence mientras estoy esperando la renovación del TPS? ¿Me pueden despedir? Creo que esta ya la hicimos, ¿verdad? ¿Qué pasa si el permiso de trabajo vence y Sí, tienes y ya introdujiste tu extensión? Ese sí. permiso de trabajo se extiende, ¿ok? Ok. Entonces tú deberías mostrarle a tu empleador el recibo donde dice que ese permiso de trabajo se extendió y también
la parte de la ley que dice que todas las personas que tienen TPS que hacen su extensión, pues automáticamente tienen autorización para trabajar por 300 y tantos días. Claro. Ahora, abogado, ¿qué pasa si por arte de magia, digamos, Estados Unidos considera que Venezuela ya no es considerada enemiga extranjera, por ejemplo? ¿Qué pasa con estos venezolanos? Estos venezolanos que Sobre la ley, están por supuesto. fuera, que fueron expulsados, Ajá, que están en El Salvador, ¿te sí, refieres? sí. Bueno, tendrían que contratar abogados para determinar la manera de, como lo dijimos, bastante difícil de Ok, buscar de que estas personas sean regresadas a Estados Unidos nuevamente. claro. Ahora, dicen que vienen redadas para deportar gente sin estatus. Yo tengo niños ciudadanos, ¿eso me protege? Bueno, ya el abogado Ujú. respondió algo parecido a este caso. Por otra parte, aquí también una persona dice, fíjese, estoy embarazada y esperando mi cita de corte. ¿Eso me da alguna prioridad o protección especial para quedarme? No, no, el estar embarazada no le da ninguna prioridad o situación especial para que permanezca en los Estados Unidos. Solicité asilo y TPS al mismo tiempo. ¿Eso puede afectar uno de los dos casos o se pueden perder ambos? O tener ambos. Tú puedes tener ambos, ¿ok? Son dos beneficios migratorios independientes. Por ahí han llegado comentarios de que supuestamente llaman a la persona de inmigración exigiéndole que tiene que renunciar a un beneficio. Si no lo renuncia, le quitan el otro beneficio. Eso es falso, ¿ok? Usted puede tener los dos beneficios al mismo tiempo. Si alguien lo llega a llamar con este tipo de solicitud, pues comuníquense con su abogado porque puede ser alguna llamada fraudulenta, pero mi recomendación es mantener los dos beneficios. Abogado, mire esta pregunta que es primera vez que leo esto, por supuesto usted es el experto, pero dice, mi abogado me dijo que podría aplicar a la ley NACARA. ¿Conoce Ujú. esa ley? No sé si aún está vigente o si me conviene más pedir asilo. ¿Qué recomienda el doctor Nolivos? Usted debe solicitar asilo, ¿ok? La ley NACARA es una ley antigua, no, no tengo la memoria ahorita refrescada porque es una ley de hace Muy vieja. décadas atrás, ¿ok? Y requería que la persona estuviese presente en Estados Unidos dentro de ciertos periodos de tiempo que ya para estos momentos no se aplica. Mire, podría... Y la persona debería ser de ciertos países de Centroamérica, Nicaragua, Ok, Nicaragua, Honduras, Salvador. Entonces es una ley que ya vendría en desuso claro, entonces es preferible aplicar a asilo. a su asilo, correcto. Claro, aquí preguntan también, ¿podría informarnos si tiene conocimiento de que hayan aprobado asilos recientemente? Conocimientos que hayan aprobado asilos recientemente, sí, nosotros hemos tenido en la oficina asilos que han sido aprobados recientemente, sí ocurre, ¿ok? Entonces trabajen con su abogado o si no tienen abogado, pues ya saben, nos pueden llamar para Claro. afinar afinar ese caso, ponerlo bien preparado, bien blindado para su entrevista de asilo. Claro, abogado, y también tendrá casos de gente que los hayan rechazado por algunas inconsistencias en sus casos. O sea, quizás están un poco más estrictos ahora o usted ha visto que se han mantenido ecuánimes, digamos. Bueno, sí hay jueces que están más estrictos, Mm, sí se ve una cierta dificultad, ¿verdad? En obtener algunos beneficios que antes eran más fácil, ¿verdad? Conseguirlos. Por ejemplo, desestimar casos en la corte porque la persona tenía TPS, pues era más sencillo, entonces ahora el gobierno se opone. claro, Entonces el juez tiene que analizar la oposición del gobierno para ver si desestima o no el caso, etcétera. claro. A ver, si me caso con una ciudadana americana pero tengo una orden final de deportación, ¿puedo igual arreglar papeles o ya no hay nada que hacer? Bueno, habría que ver de cuándo fue cómo fue que ocurrió esa orden, ¿ok? Cómo fue su entrada a los Estados Unidos después de esa orden de deportación, porque de allí va a depender si usted va a poder arreglar papeles dentro o fuera de Estados Unidos.
Claro. Bueno, abogado, Ujú. como siempre, muchísimas gracias. Se nos quedan otras preguntitas por fuera, pero con toda seguridad las guardamos para la semana que viene, miércoles de inmigración. Y por supuesto, por favor, tráigase su cafecito y así, pues, brindamos. Brindamos, claro que sí, claro que sí. El próximo viernes con gusto estamos acá. Miércoles, Guárdame esas miércoles, miércoles. preguntas. Miércoles, miércoles. Miércoles, miércoles. El Aunque si próximo usted quiere estar miércoles. otro día también, mire que aquí las preguntas sobran. Usted sabe cómo es. Y los temas también, porque esto Claro, no claro. para. No, no, es que todos estos últimos meses ha sido lluvia y lluvia de casos, de preguntas. Bueno, y es que estamos ante una administración que, bueno, está haciendo lo que está haciendo y esto ha causado un revuelto, ¿verdad? Un revuelo en todo lo que es Claro. el tema migratorio. Claro, pero bueno, abogado, para eso lo tenemos a usted aquí, además para que la gente se conecte con usted, para que lleven los casos que con toda seguridad pues saldrán positivos para todos los migrantes que están buscando un proceso legal efectivo para mantenerse en Estados Unidos. Abogado, como siempre, un honor, un placer, gracias por orientarnos. A la orden y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Que tengan sus preguntas listas, que con gusto aquí estaremos Laura y yo discutiéndolas, respondiéndoselas y bueno, con el favor de Dios aclarándole todas esas Y dudas. con cafecito en mano, bueno, en mi caso té, Y con abogado. café. Ok, perfecto. Un abrazo y muchísimas Nos gracias vemos. como siempre.